Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Boom, abrió la caja de Pandora, ¿no? Entonces empecé a recordar todo aquello que yo leía, que en el fondo ya estaba dentro de mí, y empecé a expresarlo yo a mi manera, ¿no? Empecé a darle, como si dijéramos, cabida a la vida, que empezara a expresar esas cosas a través de mí, ¿no? Hubo un proceso, por supuesto, fue paulatino, y hubo un proceso previo de tocar fondo, empezar a buscar, sufrir, y por supuesto el momento en el que decides que ya no hay nada fuera que buscar, que fuera no vas a encontrar nada, en el que tomas conciencia que todo lo que ves es una proyección de tu inconsciente y que la única forma de buscar es dentro de ti. De hecho, no, en realidad tampoco la palabra sería búsqueda, sino conexión esencial, saber quién eres, conectarte con tu potencia, conectarte con tu fuerza, con tu magia, con esa que es inherente a todos y cada uno de nosotros, todos tenemos, y que de alguna manera la hemos olvidado en el juego de la vida, ¿no? Porque nos pasamos la vida como tratando de obtener algo de lo de fuera, como tratando de conseguir, como tratando de que lo de fuera funcione. Y se nos olvida que ahí fuera no hay nada, que ahí fuera no hay nada que buscar, que ahí fuera no hay nada que conseguir, no hay nada que obtener, no hay nada que demostrar, no hay nada que hacer para que nos quieran, porque todo está en nuestro interior. Entonces, en lugar de tratar de obtener, cuando vivimos, simplemente se trata de dar. Porque la vida nos está poniendo situaciones, circunstancias y acontecimientos en los que nosotros nos sentimos limitados y coartados y cohesionados y tratamos de encajar y tratamos de adaptarnos y tratamos de hacer lo mejor para sobrevivir. Y en realidad es la estrategia inversa, porque no hay nada que adaptarse ni intentar sobrevivir, ni... Son situaciones que la vida nos pone para que conozcamos nuestra grandeza, para que conectemos con quién somos realmente y para que nos demos. No tenemos que tratar de encajar con lo de fuera, para nada. Solamente tenemos que encajar con nosotros mismos. Yo que me pasé toda la vida tratando de encajar con lo de fuera, aquí, allí, en la multinacional, donde fuese, tal, una y otra vez el resultado era fallido, el resultado era decepcionante, porque no hay nada fuera con lo que encajar. Cuando tú te conectas con que con la única persona con la que tienes que encajar es contigo, a la única persona a la que tienes que reconocer es a ti, que no hay nada que demostrar, no hay nada que conseguir, no hay nada que nada, y que ya está todo dentro de ti, porque la vida misma, la fuente, Dios, el universo, como lo quieras llamar, se expresa a través de ti, y no a través de mí porque yo sea especial y mole más, no, a través de todos y cada uno de nosotros, cuando le damos una oportunidad a esa magia y a esa vida de que se exprese a través de nosotros. Y para eso solamente tenemos que abrirnos al proceso y dejar de buscar que lo de fuera nos haga felices, porque fuera no hay nada. Y todas las mierdas que tenemos en la cabeza de condicionamientos mentales del trabajo, cómo lo voy a dejar y qué va a ser de mí, cómo voy a vivir, y el novio, y si no encuentro a otro mejor, y este y el otro, y los niños, son una jaula de grillos mental. Solo es un sistema de creencias que está en nuestra mente, pero que no es real. El problema es que como nos lo creemos y le damos cabida en nuestra mente y en nuestra conciencia, lo creamos y lo tangibilizamos en la realidad física. Pero en el momento en el que tú eliges pensar de otra manera, en el momento en el que tú eliges conectarte con tu fuerza, con tu poder, y conectarte con que, y no yo, todos somos hijos de Dios. En una sola de nuestras células se expresa todo el universo. No necesitamos nada fuera. Ya lo somos todo, ya somos amor, ya somos dignos, ya somos merecedores, ya somos todo. No hay nada que obtener, no hay nada que luchar, no hay nada que conseguir. Y solo desde ahí, cuando vives ahí en la presencia, es cuando la vida comienza a fluir a través de ti y te lo empieza a dar todo. Todo. Pero de una forma natural, ya no te tienes ni que preocupar, es que ni del dinero. O sea, yo ya he experimentado hasta todo te viene, incluso las experiencias en las que todavía queda en ti una reminiscencia de miedo, de ego, de falta de confianza en la vida. La vida te va poniendo las experiencias para sanarte, para que tú, en lugar de tratar de demostrar y de tratar de adaptarte y de tratar de caer bien y de tratar de gustar, te des, ames. La vida siempre te está poniendo escenarios donde hay miedo para que tú des amor. La vida siempre te está poniendo las situaciones
que tú tratas de evitar porque tanto miedo te dan para que tú te conectes con que tú con eso puedes, con eso y con mucho más, porque no somos conscientes de con lo que podemos hasta que no nos llevan al límite, y cuando la vida nos lleva al límite es cuando realmente le dices a un contrato de 80.000 euros de una multinacional farmacéutica, métetelo por el culo porque yo quiero ser feliz. Es un ejemplo. Pero no solo eso, porque eso puede haber gente que sea muy feliz ahí, yo estoy hablando de mí, yo no estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Pero es cuando te permites ser tú mismo al 100%, porque realmente yo que me pasé toda la vida tratando de agradar, tratando de ajustarme a los demás, tratando de conseguir títulos y cosas externas para que me quisieran, te das cuenta que solamente cuando te permites ser tú realmente al 100% es cuando te quieren, porque es cuando tú te quieres. Porque mientras estás tratando de adaptarte, mientras estás tratando de agradar, no te estás amando, porque no te estás permitiendo ser. Entonces, para mí, cuando yo escribí este libro, yo tenía ahí como dos, pensamientos encontrados, ¿no? Por un lado, había mucha gente que me preguntaba por un libro, que me decían, ¿cuándo escribes un libro? ¿Y tu libro? ¿Y el libro Covadonga? Y era como que, bueno, vale, venga, universo, ya lo he entendido, ok, ya 20 personas que te dicen que todos los días el puto libro, voy a escribir un libro, vale. Pero por otro lado era como, ¿y qué escribo? ¿No? Era como, porque realmente si me pongo aquí a hablar del desapego, de la presencia, hay tantos y tantos autores que han escrito sobre eso, hay tanta gente, ¿y por qué me van a querer leer a mí si se pueden leer a Buda, o se pueden leer a Ramana Maharshi, se pueden leer a Yogananda? ¿Por qué me van a querer leer a mí? O sea, ¿realmente qué hago? ¿Hago un compendio de la sabiduría universal? Y entonces pensé que mi aportación podía ser que toda esta gente, cuando escriben, aparte de que escriben con otra perspectiva temporoespacial, porque están en otros escenarios de hace miles de años, aparte, y se enfrentan a conflictos y situaciones que no tienen nada que ver con nuestro día a día cotidiano, aunque en el fondo es lo mismo, a veces no lo es, que mucha gente me preguntaba y me decía, sí, vale, pero eso que tú dices en tus conferencias está muy guay, pero ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica, no? Entonces yo pensé, les voy a explicar cómo se pasa de la teoría a la práctica. Yo no voy a hacer un manual de espiritualidad, no, voy a hablar de algo práctico, de algo cotidiano, del día a día, que nos pueda servir para nuestro día a día. Y yo decía, ¿pero cómo lo hago? Para poder hacerlo, tengo que hablar de situaciones reales. Situaciones reales dentro de la ilusión, claro, que evidentemente ya sabemos todos que esto es un sueño, pero dentro de esta realidad. Entonces, ¿cómo yo ponía situaciones reales en un libro para que la gente viera cómo se pasa de la teoría a la práctica? Porque está muy bien practicar el desapego, pero ¿cómo vives eso? Porque todos no sabemos la teoría, ¿no? Todos no sabemos el todos somos uno, todo es perfecto. Ya, pero que todo es perfecto no significa que te autoinmoles y dejes que te machaquen. El todos somos uno no significa que no sepas poner límites. Y los espirituales a veces nos perdemos un poquito porque mucho la, pero a veces no somos honestos con nuestro sentir y no vivimos en coherencia por si acaso me juzgan porque tenemos miedo y porque está de moda ser espiritual, ¿no? Entonces yo era como, ¿cómo paso yo esto a la práctica? Y la única manera que se me ocurrió de hacerlo fue desnudando mi propia oscuridad, desnudando cómo lo hice yo conmigo. Y entonces fue una decisión muy dura, porque de hecho aquí está el de Mindalia grabándome, mi padre no sabe que he escrito un libro, ni quiero que lo lea, espero que, menos mal que él no ve los vídeos de Mindalia, pero así como os lo cuento, porque implicaba, y lo digo lo digo con todo el amor, tenía muchas connotaciones, ¿no? Desnudar mi oscuridad tenía muchas connotaciones que yo no quería que mucha gente que yo quería lo leyesen, ¿no? Pero era la única manera de contarle al mundo que se puede, y que se puede desde lo más oscuro del fango de la mierda, se puede salir y se puede aprender a ser feliz. Y es el proceso de aprender a amar. Y está al alcance de todos. Entonces, me conecté con eso, ¿no? Y para mí fue un acto de generosidad, porque creé y escribí algo eminentemente práctico, en el que yo simplemente escribo como yo lo hice conmigo. Porque yo creo que está al acceso de todos y es mucho más fácil de lo que parece. Y ya no es una teoría. Ya no es el Buda dijo, y los escenarios ya no son Jesús con el Imperio Romano. Los escenarios son aquí y ahora, el 15M, el máster, la universidad. Ya son escenarios cotidianos de nuestra época. Entonces creo que desde ahí nos resulta a todos mucho más comprensible, nos resulta a todos mucho más cercano. Evidentemente estuve inspirada, porque yo misma cuando lo leo flipo. Y esto, claro, porque yo sigo teniendo partes no sanadas, ¿no? Pero ese libro la verdad es que... me están llegando los primeros testimonios de gente que lo ha leído, ¿no? Y parece ser que es muy potente, ¿no? Porque
Todavía hoy estuve por la mañana en el despacho y me vino una chica que me llegó con una crisis de ansiedad hace 2 semanas y la vi fatal y le di el libro y me llegó. Le digo yo, ¿qué te pasa, hija? Que estás genial, ¿no? Y dice, es como si me hubiera tomado un Lexatin. Y tiene el efecto Lexatin, ¿no? Y está ocurriendo, me lo está comentando mucha gente y me están llegando muchos testimonios de gente de todo el mundo, porque la gente se siente muy identificada, porque al final, en esencia, todos nos parecemos un montón, todos somos muy similares y en esencia todos tenemos las mismas creencias limitantes acerca de nosotros mismos que nos llevan a sufrir una y otra vez. Y en esencia todos tenemos la maldita manía de identificarnos con un ser carente pequeño que necesita cosas de fuera para ser feliz y que necesita a otros para ser feliz. Y no es verdad. Y en esencia todos nos creemos que somos mucho más pequeños de lo que en realidad somos. Y solamente cuando realmente te conectas con toda la potencialidad inmensa que existe dentro de ti, es cuando puedes realmente crear vidas de magia y de belleza. Y eso está al alcance de todos, y eso no es algo excepcional que yo haya hecho porque yo... Para nada, eso es... De hecho es nuestra herencia natural, es nuestro estado natural. Aquí nos estamos expresando en un cuerpo que esto no es lo habitual y lo natural en nosotros. Esto es lo raro, lo que estamos viviendo aquí. Digamos que es tan simple como conectarnos con nuestro corazón y recordar quién somos. Y recordar la vida que nos merecemos realmente vivir, que es una vida marcada por el amor, marcada por el dar y por la confianza plena y absoluta en la vida, sabiendo que siempre te está poniendo delante un escenario para tu sanación, para la expansión de tu alma, para la extensión del amor que realmente somos y simplemente para que recuerdes quién eres y puedas volver a casa. Y digamos que el libro narra todo esto de una forma muy cercana, de una forma muy cotidiana, con un lenguaje muy fresco y de una forma muy profunda pero muy accesible para cualquiera, ¿no? Entonces no puedo menos que sentirme muy contenta por regalarle eso al mundo y ahí lo dejo para que el universo y la vida haga con él lo que quiera, ¿no? Y que llegue quien tenga que llegar y yo ya no me preocupo de nada más. Y muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo, de verdad que es un regalazo, es un placer. Contaros que, bueno, como Silvia comentaba, yo he tocado fondo no una, sino innumerables ocasiones. He estado en el lado oscuro, no una. Yo también me creía la mierda esa de que tengo que tener un contrato estable y tengo que trabajar para una empresa tal, porque la crisis, y yo también me creía esas basuras. Afortunadamente estoy libre de condicionamientos de ese tipo y estoy prácticamente libre de condicionamientos de ningún tipo. Y de verdad que no tiene nada que ver una vida condicionada por el sistema de creencias de la sociedad con una vida desde tu libertad personal en la que tú pones las normas. Y esa vida en la que nosotros podemos poner las normas y decidir cómo quiero vivir y en qué contexto, está al alcance de todos y cada uno de nosotros cuando nos conectamos con el ser divino que somos en esencia. Gracias. Y nada, deciros que voy a poner a unos vinos, que tengo aquí vinos, Coca-Colas y tal, para el picoteo, para los que os queráis quedar. Si me ayudáis a apartar un poco las sillas para que podamos estar de pie y picotear, vamos a hacer un poco fiesta, voy a firmar libros allí, que quien me ayuda a poner copas y nada más. Y gracias a todos, de verdad. Gracias.